A ver. Fíjense, vamos a leer lo que nos dice. Encuentra las ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la curva con el valor, con las ecuaciones paramétricas dadas en el punto especificado. Ok, entonces me dijeron que el 25. Vamos a ver. Me dictan las ecuaciones paramétricas. X igual a E a la menos T coseno de T. Sí. Y igual a E a la menos T seno de T. ¿Seguros que no hemos hecho de esta? Sí, ya no, profe. ¿Los demás? No, profe, no hemos hecho de esto. Bueno, ¿Z igual a quién? E a la menos T. Ok. ¿Y? Y los puntos es 1, 0, 1. Bueno, no son los puntos. Es el punto con coordenadas 1, 0, 1. ¿Sí? Aguas. Bien. A ver, ¿esto qué es? Esta es una curva geométricamente, gráficamente, sí es una curva. Pero ¿esto qué es? Esto es una función paramétrica. ¿Por qué función paramétrica? Pues porque está expresada en forma paramétrica. Es una función de 3 variables. Eso quiere decir que la gráfica de esta función va a ser en el espacio tridimensional. Es una función de 3 variables. Una función de 3 variables en el espacio tridimensional. Y sus variables están expresadas en forma paramétrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. O sea que no es una función así. Este tipo de cosas las vamos a ver más adelante cuando veamos funciones multivariables. Esta es una función de 2 variables independientes, x, y la variable dependiente es la z. Entonces, esto parecería tener esta forma, ¿verdad? Nada más que esta está en forma paramétrica. Acuérdense que ya hicimos incluso unos ejercicios. Yo una función escalar, porque esto es una función escalar de 3 variables. Muchos libros dicen que es de 2. ¿Por qué 2? Porque hace referencia a las variables independientes. ¿Sí? Entonces, esta es una función escalar. De una función escalar yo puedo representarla en forma paramétrica. Y una vez que esté en forma paramétrica la puedo expresar en forma vectorial. ¿Sí se acuerdan, no? Incluso yo de la forma vectorial puedo regresarme a la forma escalar. Esas cosas hay que saberlas, porque a veces es muy socorrido el saber esos conceptos, sobre todo porque me permite pues tener mayor profundidad en el análisis de algo, ¿no? El saber que yo me puedo mover de lo escalar a lo vectorial. Claro, no es lo mismo, pero son diferentes formas de representar una cosa. Eso hay que entenderlo. Bien, pero esta es una función paramétrica. Son las ecuaciones paramétricas de esa curva. Bien, entonces, lo que me está pidiendo a mí es que encuentre la ecuación de la recta tangente a esa curva en este punto. ¿Cómo es esto? Bueno, yo sé que esto es una curva paramétrica. De hecho, ya se me hace familiar. Tengo parejita coseno-seno con la misma frecuencia angular. Esto quiere decir que aquí tenemos circunferencia sobre XY. La amplitud es exponencial negativa. Esto quiere decir que al aumentar el parámetro se va haciendo más pequeñito. Por lo tanto, eso, nada más en X y en Y, sería una cosa como esta, ¿verdad? O sea, una circunferencia cuyo radio se va haciendo cada vez más pequeñito. Y el paso es esta exponencial, y entonces allá vamos a tener
La profundidad, nada más que acuérdense que geométricamente el eje Z es el vertical. Entonces, más o menos yo puedo bosquejar. ¿Sí se ve el verde pasto o no? No, ¿verdad? No, profe. No, No. Es verde sapo. Como Patas Verdes. ¿Sí conocieron ustedes a Patas Verdes? No, igual. profe. ¿Quién es? No, profe. Patas Verdes era un sapo que salía en Odisea Burbujas. Odisea Burbujas era un programa que nosotros veíamos cuando estábamos niños. Y salía Patas Verdes, salía Pistachón Zigzag, que era un abejorro, salía Mafafa Musguito, que era una lagartija, y Mimoso Ratón, que era un ratón. Y pues obviamente eran animalitos, pero pues era gente disfrazada, ¿no? Y el jefe de ellos pues era el profesor Memelovsky. Y el villano pues era el Ecoloco. Era el Ecoloco, un cuate que era cochinón, o sea, no se bañaban, esas cosas, ¿no? Y entonces era un programa que siempre pasaban los domingos, creo que antes de Chabelo, ¿sí? Porque pues ya saben que pues, nos aventábamos Chabelo, ¿no? ¿Verdad? Que en paz descanse nuestro buen amigo Chabelo, ¿sí o no? Sí, pobrecito. Bueno, yo creo que fue un cuate que vivió bien, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Pues porque nos hizo la vida, ¿no? Bueno, me acuerdo que cuando Chabelo falleció, pues sí nos entristeció, sinceramente, porque pues era un personaje que tenía películas para niños, ¿verdad? Chabelo y Pepito contra los monstruos, que Chabelo y Pepito, agentes secretos, y tenía ya unas películas, ¿no? Era muy buen actor Chabelo, y siempre nos hacía a los chiquillos, pues nos hacía a la mañana, ¿no? Nos hacía a la mañana los domingos. Cuando se acababa su programa, siempre cantaba una canción que se llamaba Garabato Colorado, y que decía: mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado. O sea, nos hacía la mañana el cuate, ¿no? Que paz descanse. Entonces, en el caso de Odisea Burbujas, era un programa también para niños, pero que siempre hablaban de un personaje histórico. Supuestamente el profesor Memelovsky tenía una máquina del tiempo y traía un personaje importante de la historia de la humanidad, y aprendías sobre, por ejemplo, me acuerdo por ahí que en una ocasión fue de Beethoven, en otra ocasión fue de Einstein, en otro programa fue de Cristóbal Colón. Entonces aprendías, ¿no? ¿Sí? Esos eran los programas que nosotros veíamos, ¿sí? Muy diferente a lo que ahora ven los niños. De veras, te quedas y dices: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera podemos quitar ese tipo de canaletes para que no lo pasen en el cable? O sea, por favor, porque esas eran cosas que te hacían crecer. Y estamos hablando de que teníamos 6 años, 5 años. Pero bueno, ok, pero regresando acá. En base a esto, ¿están de acuerdo que aquí tenemos X, Y, Z? Entonces, en X, Y tenemos esta circunferencia que va a empezar en X, porque ya dijimos que empieza donde tenemos el coseno, y la amplitud se va haciendo cada vez más chirris conforme t aumenta. Entonces, eso sería una cosa como esta, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que era así? Era un espiral circular, donde la amplitud se iba haciendo cada vez más chiquita, y aquí se iba comprimiendo. ¿Sí están de acuerdo que así era o no? Sí, pero... Bueno,
Más o menos así es esto. Ahora, el punto 101, lo voy a tratar de hacerlo mejor. Bueno, esto es un bosquejo, ¿vale? Es un bosquejo. No quiere decir que así sea, porque para hacerlo exactamente bien tengo que hacer la tabulación. Pero es un ejemplo, es un bosquejo. Vamos a suponer que este punto, que es el 101, el 101, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos por aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Luego? Sí, lo veo ahí. Bien. Como aquí se quedó. Entonces, ¿están de acuerdo? Aquí hay que aplicar pues un poquito el análisis. Yo sé que conforme aumenta T, estas cosas se van haciendo cada vez más chiquitas. Las exponenciales negativas se van haciendo cada vez más chiquitas. Eso me permite saber el sentido. Fíjense bien, esta función no es vectorial. No es vectorial. Es una función en forma paramétrica. Pero yo, para responder a esa pregunta, voy a tenerlo que ver como forma vectorial. ¿Y por qué? Por lo siguiente. A mí me está pidiendo que encuentre la ecuación de la recta tangente en este punto. Es decir, en este punto estaría esa recta tangente. Bueno, la voy a poner así. Esa recta tangente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, lo veo. Tengo que encontrar la ecuación de esa recta tangente. Es una recta en el espacio tridimensional. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de una recta en el espacio tridimensional? ¿Qué se necesitaba? Rápido. Un punto y un vector paralelo, ¿no? Un punto y un vector paralelo. Pongan esas cámaras, por favor. Un punto y un vector paralelo. Entonces el punto lo tengo, pero el vector paralelo no. No tengo el vector paralelo. Pero yo puedo encontrarlo. ¿Cómo lo encuentro? A ver, me acuerdo que esta es una curva que es la gráfica de una función paramétrica. Pero de esa función paramétrica yo puedo obtener la función vectorial. Y una vez que tengo yo la función vectorial, puedo obtener el vector tangente a la curva en cualquier punto. Y ese vector es la derivada de la función vectorial. Eso significa que esta función paramétrica la tengo que expresar en forma vectorial. Era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, podemos representarlo como vector. Ahí está. Y su derivada que vendría siendo ¿qué cosa? A ver. Fíjense bien. Esta derivada la podemos hacer de dos maneras. Voy a explicar las dos. La primera forma es tal cual está. Y tal cual está sería dividir cada componente. Acuérdense que estas se llaman componentes. La derivada de la primera componente es, obviamente aplico la de u por v, sería esta por la derivada de esta, más esta por la derivada de esta. Ahí está. Luego voy a derivar la segunda componente. La derivada de esta es esta por la derivada de esta. Luego, esta por la derivada de esta. Y luego la derivada de la tercera componente, pues es así. ¿Sale? Y bueno, aquí podemos darle su manita de gato porque puedo factorizar la exponencial negativa. Si yo la factorizo, que me conviene factorizarla con todo y el signo, me va a quedar así. Aquí me faltó el más, aguas, aquí perdón, me faltó este más. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Sí? Oigo. Sí. Sí. La otra forma sería factorizar, fíjense, desde aquí factorizo la exponencial y entonces, fíjense cómo le estoy poniendo esa con Fuchsia o con Rosita Mexicana. Entonces, voy a derivar esto y si se fijan aquí tengo ¿qué cosa? Un escalar, una función escalar por una función vectorial. Y es exactamente la misma regla de la cadena. Esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta. Es exactamente lo mismo. Entonces, sería menos c a la menos t por coseno de t, seno de t, coma 1. Ahí está. Ahora, esta por la derivada de esta. ¿Verdad? Como dice el viejo dicho, a todo santo le llega su fiestecita. ¿Sí o no? Entonces la derivada de este es menos seno. Bueno, lo voy a poner aquí arriba, coseno y 0. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Y entonces sumamos, a ver, este por este más este por este, o lo que es lo mismo, mejor, más fácil, factorizo el e a la menos t, y entonces es este más este, coma, este más este, y este más este. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? El profe nada más que cambiarían unos signos, ¿no? Porque ¿sí? En la segunda el e a la menos t es positivo. Sí. Entonces, ¿dónde la calabacié? En la primera componente es la suma. Vendría siendo coseno de t más seno de t. Y en la segunda componente vendría siendo seno de t menos coseno de t. Sí, aquí deben ser más. Sí, para que sea este por este, me da este por este. Este por este, me da este por este. ¿Sale? Igual en la segunda componente, este debe ser menos. Ajá. Menos los dos, ¿verdad? No, solo el coseno. El seno sí es negativo, el seno sí es positivo. No, sí estamos bien. Tienen que ser los dos positivos. No, el coseno sí es negativo. Perdón. La de arriba. Perdón. Sí, para que sea aquí menos. Y entonces acá, ¿qué pasó? Le faltó quitar un signo. También debe ser sí. Sí, porque factoricé el signo menos. Y este cuate es más. Entonces, como factoricé este signo menos, exactamente. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo con el ingeniero? Sí, profe. Sí, profe. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es vivillo desde chiquillo, ¿no? Siempre, profe. ¿Verdad? No se te va una vez, ingeniero. Muy bien. A ver, ¿dónde estás? Aquí, profe. Muy bien. ¿Sí se fijaron? Muy bien, ingeniero. Gracias. Bueno, pues ahí están esas dos formas. Entonces, este vector lo voy a poner con negro. Este vector va a ser así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Y es el R' de t. Ustedes van a decir, ¿pero qué no conviene el vector tangente unitario? Pues no, pues, o sea, acuérdate que el vector tangente unitario es entre su norma, entonces pues ya, no hay ninguna bronca, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ya tenemos todo. Tenemos el punto y tenemos el vector tangente a la curva paramétrica
que tuvimos que verla de forma vectorial para poder hacer esto. Bien, pero nos hace falta algo. Y lo que nos hace falta algo es, ok, esta expresión es para el vector tangente, pero en cualquier punto de la curva. Y a mí nomás me la está pidiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si nosotros nos fijamos, ya sé que voy a hacer esto. V va a ser la derivada de la función vectorial evaluada en t, pero ¿en qué valor de t? Porque la función vectorial y su derivada dependen del punto, dependen de t, y yo no tengo t. Sin embargo, yo sé que a este punto le corresponde un valor de t. Entonces la idea sería encontrar el valor de t correspondiente a este punto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eh? Haciendo eso, ya conozco el valor de t. Claro, ¿por qué? Porque ya lo dijimos. A cada valor de t le corresponde uno y solamente un punto de la curva. A cada valor de t le corresponde un punto y solamente un punto de la curva. ¿Sí? Sin embargo, sí se vale que a un punto le correspondan dos valores de t. ¿Sí? Eso sí se vale. Por ejemplo, la curva puede cortarse. Entonces, si se fijan que aquí digo, a ver, a este punto le corresponde un valor de t, a este otro punto otro valor de t, a este 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 punto otro valor de t. ¿Qué significa? Que a este punto le corresponden dos valores de t. Eso sí se vale, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? A un punto le pueden corresponder dos valores de t, pero a un valor de t no le pueden corresponder los puntos. ¿Sí se fijan en eso? ¿En eso? Sí, profe. ¿Sí? Porque entonces ya no sería una función. Bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar el valor de t correspondiente a este punto? ¿Cómo creen que se haría? ¿Cómo le haríamos? ¿Qué utilizaríamos? Pues utilizaríamos las ecuaciones paramétricas. La x vale 1. ¿Y quién es la x? E a la menos t coseno de t. La y del punto es 0. Y la y es e a la menos t seno de t. La z del punto es 1 y la z es e a la menos t. Entonces, si se fijan que igualo el punto, las coordenadas del punto, pues con las componentes de la función vectorial o con las variables correspondientes de la función paramétrica, ¿no? ¿Sí o no? Profe, entonces eso se hace con las ecuaciones que no están derivadas. Exacto, sí, en la derivada no. Tiene que ser en la función vectorial o en la función paramétrica, es lo mismo, ¿no? Aunque yo recomiendo que sea en la función paramétrica, porque como este cuate es un punto, tiene que ser con este. Si fuera vector, pues sí sería acá. ¿Sí? Y entonces resolvemos, fíjense bien, ¿cuál es más fácil de resolver? Pues esta. De aquí concluyo que t debe de valer 0. ¿Sí están de acuerdo o no?
¿Sí? Bien. Pues ya encontré a T, pero no es así, nada más. Hay que ver que efectivamente este valor de T satisfaga a las otras. Entonces, si T vale 0, ¿se cumple esta? Sí, porque sería 1 por 1. Pues me da 1. Si T vale 0, ¿se cumple esta? Sí, porque sería 1 por 0, pues me da 0. Entonces, ese es el valor de T correspondiente a ese punto. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Y entonces, pues ya tenemos todo. El vector paralelo a la curva, que siempre le he llamado V, va a ser R', aquí sí en la derivada, porque acuérdense que es el vector tangente. Y recuerden que el vector tangente pues va a ser paralelo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Aplicando transmisibilidad. Y es evaluada en 1. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser, perdón, en 0. Es en 0. Entonces va a ser E a la menos E a la menos 0 por coseno de 0 más seno de 0, coma, seno de 0 menos coseno de 0, coma 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 1 menos 1,1. O sea que sería menos 1,1, menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, ¿qué significa? Significa que este vector va hacia allá, hacia acá y hacia abajo. ¿Sí? Nada, o sea, sí coincide todo, porque si se fijan que apunta para allá, ¿verdad? Negativo en X. Apunta hacia positivo de Y y apuntaría hacia abajito, nada más un poquito ponerlo, ¿no? Pero recuerden que esto es un bosquejo nada más, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, ya tenemos todo, por lo tanto las ecuaciones paramétricas, ¿quiénes van a ser? X igual a X0 más AT. Ahí está. Y igual a Y0 más BT. Y Z igual a Z subíndice 0 más CT. ¿Sí? Ahí está. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Sí están de acuerdo o no? Y obviamente pues todo esto podemos verlo en matemática. Entonces voy a compartir. Acuérdense que pues, les compartamos lo que estamos haciendo en matemática. A ver. No estoy compartiendo, ¿verdad? No, profe. No. Usted parece que está como que su nave espacial, ¿verdad, Mariana? Y hasta tiene ahí como que un marciano ahí de copiloto, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Anda ahí como que viendo, ¿no? Ahí. Le avisan, ¿no? Si viene una nave enemiga, ¿no? Claro. No, esto no es. Creí que había copiado las instrucciones de por acá. Para que sea más rápido. Acuérdense que voy a graficar dos curvas paramétricas, ¿eh? ¿Por qué? Porque voy a graficar la curva y la recta. Entonces, son curvas en R3, entonces es con Parametric Plot 3D. ¿Sí? Parametric Plot 3D. Voy a graficar primero la
la curva. A ver, en X es E a la menos T coseno de T, ¿no? A ver, está muy chiquito, déjenme... A ver, ¿qué está pasando? Se cerró en matemática. Voy a abrir de nuevo. Estaba viendo que alguien se llama Jorge. No, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que mi hermano se llama Jorge y entonces pues creo que el sábado fue su santo y estaba viendo que el día de San Jorge falleció Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Fíjense nada más que coincidencia. El más grande exponente de la literatura hispánica, bueno, en lengua hispánica, y el máximo exponente de la literatura inglesa, ¿sí? Fallecieron creo que el mismo día, y por ahí en la música hay algo parecido. Creo que cuando falleció Bach, nació otro músico muy importante, no me acuerdo si fue Mozart o no recuerdo quién, déjenme buscarlo, pero son cuestiones bastante curiosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que les digo, pues obviamente estamos hablando de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Recuerden que Shakespeare fue el que escribió la obra de Romeo y Julieta, esa obra que dicen que les gustó mucho, ¿verdad? La música, cuando les compartí lo de Tchaikovsky, ¿no? ¿Sí? Oigo. Sí, profe. A ver si te gustó o no te gustó. ¿Quién eres, ingeniero? Yo, Salvador. ¿Sí te gustó o no? Sí, la música, sí estaba padre, la orquesta. ¿A poco no? ¿Verdad que estaba, o sea, bien lograda, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que la música, pues sí te habla, por ejemplo, de lo que es, en ese caso, los enamorados, ¿no? Ya ven que empieza bien tranquilito, y luego va subiendo de intensidad, ¿verdad? Sí. El tema, el de... Primero empieza muy suave. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues se van conociendo, se van echando las miraditas ahí, como que pues vamos a echarle la lucha, ¿verdad? Y ya después empieza a ser intenso el asunto, ¿no? Ese tema, cuando lo toca toda la orquesta, el fortísimo, o sea, toda la orquesta, o sea, es bastante bien logrado, ¿no? Es una obra muy bien lograda de Tchaikovsky. Pues ahí está, ¿no? Y luego Cervantes, pues ¿qué podemos decir? Pues prácticamente la mayoría de los dichos que nosotros pronunciamos se los debemos al Quijote, ¿no? Que fue el que compuso Don Miguel de Cervantes. De hecho, ahora en octubre es un mes muy importante para la hispanidad por muchas cosas, ¿eh? Ya ven que ahí es el Día de la Raza, pero también está un día muy importante, luego si lo comentamos, bueno, aunque ya no vamos a poder comentar porque pues es el siguiente semestre, ¿verdad? Pero se hace el Cervantino, ya ven que en Guanajuato se hace el Cervantino, es un festival precisamente en reconocimiento a Don Miguel de Cervantes Saavedra, y pues bueno, ahí tenemos eso. Sí se está viendo que estoy calculando ya las curvas, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, fíjense, no alcanza a sacarlas. Ya sé por qué. Fíjense, voy a graficar la curva
y la línea recta. Pero como son dos funciones paramétricas distintas, tengo que cambiar, no puedo utilizar el mismo parámetro, ¿sí se entiende o no? Por eso es que para la curva la voy a poner con R y la recta con T. Oigo. No oigo. Sí, profe. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Evaluar. Aparentemente sacan nada, pero ¿por qué sacan nada? Porque creo que estos cuates hay que darle valor más pequeñito o más grande. A ver, voy a hacerla más grande. Aquí de menos 5 a 5. A ver, sí va a ser por eso. A ver. Porque acuérdense que disminuye muy rápido la exponencial, ¿no? Sí, entonces por eso es que seguramente esa es la razón. A ver, voy a graficar nada más la... ¿Cómo lo está poniendo? A ver, es que esta E la puse con letra y tiene que ser acá. Sí. A ver, quiero pensar que es por eso. Fíjense cómo la exponencial no la puedo poner con la letra del teclado. Tiene que ser con esta, ¿verdad? Oigo. Ahí está. Ahora sí ya la hizo. A ver, ahora sí entonces que ponga la recta. A ver, de menos 3 a 3, igual. Ahí está. Ahí está. Miren. A ver. Miren, ¿sí se alcanza a ver la recta? Sí, pero ¿Sí o no? ¿Sí la ven? A ver, ahora se los voy a poner más grandota, ¿no? ¿Sí la quieren más grande? Oigo. Para que la vean bien, ¿no? sí, profe. Sí, profe. Miren, ya es un poquito más grandecita. Sí se alcanza a ver ahí, ¿no? Miren. Efectivamente la recta es tangente a la curva. ¿En donde? Pues ahí podemos ver efectivamente el punto, ¿no? Es 1, 0, 1. Vean, efectivamente. Ahí podemos ver que la Y es 0, la X es 1 y la Z también es 1. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. Oigo. Sí, profe. Sí. Bueno. Pues vamos ahora a la demostración del 49. Esta demostración es muy importante, ¿eh? Yo sí necesito que pongan atención, ¿eh? A ver, es el 49. Dice, si tú tienes un vector, a ver, díganme, ¿sí qué? R de T no es igual a 0. Diferente del vector nulo. Aguas, son vectores. Incluso el 0 lo pone con negrita, chavos. Vector nulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Es decir, si R es un vector no nulo, si R vector de T, ¿sí? Porque hay que decirlo completo. Ya ven que luego los regaño porque pues no lo dicen bien. Si R vector de T es un vector no nulo, demostrar que su derivada, obviamente con respecto de T, su derivada es
el recíproco de la norma de su derivada, no, perdón, el recíproco de su norma o magnitud por el producto punto de él con su derivada. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, pero fíjense cómo este teorema, este es un teorema. ¿Por qué lo es? Porque tenemos una hipótesis. Esta es la hipótesis. Si tienes una función vectorial no nula, entonces su derivada es el recíproco de su norma por el producto punto de ella con su derivada. Es un teorema. ¿Sí? Bien. Y nos da una sugerencia que nosotros ya conocemos, porque la vimos cuando estudiamos álgebra vectorial, y era que el cuadrado de la norma de un vector es el producto punto consigo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? El producto punto de un vector consigo mismo es igual al cuadrado de su norma. Este es otro teorema que ya habíamos estudiado en la primera unidad. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Y acuérdense que así es la matemática. Los teoremas vienen siendo las leyes matemáticas de la matemática. Y esas leyes o esos teoremas se obtienen a partir de otros teoremas o de axiomas. ¿Sí? Por eso es que la matemática tiene esa base muy sólida. Ahora, por ahí hay algo que se llama completitud, que sí me gustaría más o menos charlar, pero más adelante, porque se utiliza de cierta forma medio perversona, pero luego explicamos el porqué. A ver, entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, Profesor, ¿eh? profesor, es que creo que falta algo. Ya. No, ¿qué falta? En donde dice T sobre DT por el valor absoluto de R de T solamente. Perdón, es la derivada de la norma de la función vectorial, sí, cierto. Gracias. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Miren, pues vamos a utilizar este teorema, que ya lo explicamos y que nos lo da como sugerencia el ejercicio. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Primero que nada, pues porque estamos viendo que queremos demostrar que la derivada de un valor absoluto es igual a esto que tiene un producto punto. Entonces, si se fijan, hay varias cosas que hay que demostrar aquí que tiene este teorema. Bueno, ok, vamos a utilizarlo. De hecho, me lo da como sugerencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Voy a derivar ambos miembros. Voy a derivar ambos miembros de la ecuación. Entonces, vamos con el primer miembro. La derivada de esto, ¿a qué es igual? Aplico la de u a la m. Entonces es m por u a la m menos 1 por la derivada de u. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo que estoy aplicando la de u a la m, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Y aquí estoy derivando a este producto punto. Y si yo me acuerdo, la fórmula me decía que era como la del producto multiplicativo, o bueno, sí, que es este punto, la derivada de este, más este punto, bueno, la derivada de este punto este. Bueno, aquí lo voy a poner un poquito amontonado. Y para que no haya bronca, lo voy a poner entre corchetes para que no se confunda de que va con este de acá. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Entonces,
Si se fijan, estos dos términos son semejantes. O sea, yo lo puedo, si quieren, poner así. Acuérdense que la derivada también la puedo poner como prima, para que se visualice un poco mejor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, son términos semejantes. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Y sobre todo porque en el producto punto sí existe la propiedad conmutativa. Entonces el orden de los factores en la multiplicación es así, el orden de los factores no altera el producto, pero aquí el orden de las entidades que les estoy haciendo el producto punto no altera ese producto punto. Entonces, quiere decir que las puedo sumar, ¿verdad? Y las puedo poner así o al revés. ¿Por qué? Porque el producto punto es conmutativo. ¿Sí estamos de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Entonces, obviamente voy a despejar la derivada de la norma de la función vectorial. Y la pregunta es, ¿esto lo puedo hacer sí o no? ¿Puedo hacer esto? ¿Lo puedo hacer? Pregunto. Sí, ¿no? ¿Por qué? Es como una fracción, o sea. Esa no es una razón. Porque si por un lado está multiplicando a la otra cosa dividiendo. Bueno, pero esa no es una razón suficiente. Entiendan, los dos tienen algo de razón, pero no es suficiente. ¿Puedo hacer eso por qué? Porque es una igualdad. Ok, pero no es una razón suficiente. Eso ¿Porque es inverso multiplicativo? Esa no es una razón suficiente. Esa es necesaria. Todos están bien. Pero esa es una razón necesaria, no suficiente. ¿Cuál es la razón suficiente por la cual yo puedo hacer eso? Esta es la razón suficiente. ¿Por qué es la razón suficiente? Porque si el vector es no nulo, significa que ¿qué cosa? Que su norma es que diferente de cero. Entonces, como es no nulo, y yo tengo la certeza entonces que su magnitud no es cero, puedo dividir entre él. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí queda claro? Sí, porque de otro modo no lo podría hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. De otro modo no puedo dividir entre cero. Pero aquí tengo la certeza de que nunca va a valer cero porque es un vector no nulo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Pónganse pilas. Y no me estén dando el avión, están ahí, yo te voy a tomar foto. A ver. Bueno, a ver, espérenme. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Ya mañana sí continuamos ya con lo de curvatura y longitud de arco. Sí, porque ya empezamos a explicar eso, ¿verdad? El día de ayer creo que fue lo que empezamos a platicar de curvatura y longitud de arco, pero no nos faltaban estos ejercicios que son importantes. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen buena noche, jóvenes. Un abrazo. Gracias, profe. No voy a traer. Sí, profe. Hasta luego. Sí.